que tenemos la oportunidad de estar reunidos juntos como familia del Señor que somos y poder compartir acerca de esta verdad y de esta vida, pues es algo sumamente provechoso, ¿ok? Porque en esa medida vamos siendo edificados por el Señor, ¿ok? Que es parte de nuestra tarea, parte de nuestra misión que tenemos, parte de la asignación que se nos ha dado, ¿ok? Es que cada día podamos ir siendo edificados, creciendo en Él, ¿ok? Y en esa medida, pues entonces el propósito de Dios va haciéndose real en cada uno de nosotros y nosotros vamos siendo participantes, ¿ok? De ese propósito, de esa vida y de esa verdad. Vamos a hablar durante estas 5 conferencias acerca de el propósito de Dios que es en Cristo y parte de esta obra de Cristo en cada uno de nosotros, ¿okay? Cómo Dios realmente va edificando, ¿okay? Su propia vida en nosotros como vasos o como instrumentos suyos. Amén. Así es que vamos a empezar a tratar en esta noche un poquito acerca de ese propósito eterno del Señor. Te invito a que vayas conmigo ahí a Efesios capítulo número 3. ¿Ok? Efesios capítulo número 3. Pablo habló, compartió, testificó acerca de este propósito, pero por encima de todas esas cosas que te acabo de nombrar, Pablo vivió ese propósito, participó de ese propósito tomó lugar real en él, en su propio corazón, ¿ok? Así es que para empezar, digamos que cuando estamos hablando del propósito de Dios, estamos hablando de la intención del Señor, estamos hablando de su deseo y estamos hablando de su voluntad, ¿ok? El propósito de Dios encierra o recoge el deseo, la intención y la voluntad del Señor. Estas cosas, por supuesto, existen en Dios, existen con Él, ¿ok? No es que tuvieron un tiempo donde no existieron y luego apareció un tiempo donde ya empezaron a existir. No, Dios siempre ha tenido su propia ¿qué? Voluntad. Dios siempre ha tenido su propio deseo. Dios siempre ha tenido su propia intención. ¿Desde cuándo? Siempre, eternamente, ¿ok? Entonces, por eso se le llama propósito eterno, porque siempre ha estado ¿con quién? Con Él, ha hecho parte de Él, ¿ok? Y cuando se expresa, eso es lo que se expresa, su intención, su voluntad y su deseo. El apóstol Pablo aquí por el Espíritu en Efesios capítulo 3, versículo 11, nos dice algo muy interesante. Él declara así, conforme al propósito eterno, ¿ok? Que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Pablo entonces establece este principio y lo primero que nos dice con respecto a este propósito eterno es que este propósito eterno está hecho. Pero está hecho ¿en quién? En Cristo el Señor. Por tanto, por principio, no existe propósito eterno sin Cristo. Cristo es la esencia y Cristo es la sustancia de este propósito eterno. ¿Ok? El propósito está hecho en Cristo, reposa en Cristo y tiene a Cristo como esencia, sustancia y centralidad. Por tanto, todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha planificado, ¿ok? Todo lo que Dios ha establecido, lo ha hecho, creado, establecido ¿en quién? En Cristo Jesús, porque todo su propósito, su voluntad, su intención y su deseo tiene como centralidad y esencia ¿a quién? A Cristo el Señor. Por esa razón, no es casualidad que el Espíritu de Dios dirija y direccione a este hombre, el apóstol Pablo, y escribe lo siguiente, Colosenses capítulo número 1.
Y dice en el verso 15, Él, hablando acerca de Cristo, del Hijo, Él es la imagen ¿de qué? Del Dios invisible, el primogénito ¿de qué? De toda creación. Porque en Él fueron creadas ¿qué? Todas las cosas. En esa expresión, en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué estamos viendo? El propósito eterno en ejecución. ¿Ok? Porque para Dios crear todas las cosas, tiene que estar involucrada la voluntad del Señor, la intención del Señor, el deseo del Señor, la acción del Señor. Así es que dice que en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que hay en los cielos y las que hay ¿qué? En la tierra. Sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado, dice, por medio de Él y ¿qué? Y para Él. Por eso el propósito ha sido hecho ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, todo lo que existe, existe por Cristo, existe por medio de Él y existe para Él. ¿Okay? Aquí tenemos a Cristo como centralidad, tenemos a Cristo como universalidad, ¿ok? Por eso la razón de ser, una vez más, de este propósito eterno es Cristo el Señor. La razón de ser del Evangelio es Cristo el Señor. La razón de ser de la salvación es Cristo el Señor. La razón de ser de la sabiduría es Cristo el Señor. La razón de ser del poder de Dios es Cristo el Señor. Él es la luz del mundo, pero Él también es la puerta de Dios, ¿ok? Puerta de salvación, pero también es el camino nuevo y vivo, y también es el pan de vida que puede nutrir y alimentar ¿a quién? A los hombres. O sea, en todos los cuadros, tipos y figuras que las Escrituras nos testifican, ¿a quién vamos a encontrar como centro y como universalidad de toda esta realidad? A Cristo el Señor. Por eso todo este propósito y toda esta voluntad gira en torno a Él. Luego dice el 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él que subsisten, ¿ok? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La razón, al Padre agradó que en Él habitase ¿qué? Toda la plenitud. ¿Okay? Cuando simplemente echamos una pequeña consideración a estos dos primeros capítulos de la Escritura, en el libro de Génesis, lo que vemos es un testimonio claro y contundente de este Cristo. ¿Okay? Génesis capítulo 1, verso 1 dice que Dios creó en el principio, ¿ok? Los cielos y la tierra. Dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía ¿qué? Sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue ¿qué? Y fue la luz. ¿Ok? Dígale que está a su lado, el sol no había sido hecho. Entonces esta luz no era una luz natural. ¿Okay? Porque el sol no existía todavía. ¿Okay? Esta era la luz de Dios que estaba haciendo ¿qué? Manifestada, el testimonio vivo de Cristo en medio de la creación. ¿Okay? Y entonces vio Dios que esta luz era ¿qué? Buena. Pues claro que era buena, porque esta luz es la esencia de toda bondad y de toda benignidad. ¿Ok? Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz como día, y a las tinieblas llamó ¿qué? Noche. Y dice que fue la tarde y la mañana ¿qué? Un día. ¿Ok? Así es que así inicia esta creación. ¿Ok? Dios testificándonos acerca de ¿qué? De su Hijo, y estableciendo que su Hijo puede brillar y resplandecer en medio de cualquier ¿qué? Tiniebla, caos u oscuridad que pueda estar
presente. Esta luz trajo orden. A través de esta orden que esta luz trajo, o este orden, Dios pudo hacer una división. Dios pudo hacer una separación. Por eso se separó, ¿ok? La luz de las tinieblas se separó. El día de la noche se separó, las fuentes de abajo de las fuentes de arriba, ¿ok? A lo seco se le llamó tierra, ¿ok? Y al resto se le llamó mares. Pero el punto es que todo lo que estaba siendo creado, lo que estaba era testificando ¿de quién? De Cristo el Señor. Luego llegamos a la creación del hombre en Génesis 1:26 y dice que Dios hizo a ese hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces, este hombre no fue hecho como para rellenar un espacio vacío. No, el hombre es creado con una intencionalidad divina. Pablo dice en Romanos 5:14 que este hombre era figura del que había de venir. ¿Quién era el que había de venir? Cristo el Señor. Por tanto, Adán es creado como una figura ¿de quién? De Cristo, pero creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Okay? Dios lo primero que define en este hombre es su ser, su esencia, su naturaleza. ¿Okay? Y le define el ser, su esencia y naturaleza, porque luego le comisiona un hacer, ¿okay? Una misión que se le entrega o una misión que se le delega. ¿Okay? Pero siempre la misión que el hombre iba a desarrollar o a ejecutar estaba basada en lo que Dios era y en lo que Dios le había dado a ese hombre, en lo que Dios le había definido a ese hombre. No era un hacer por hacer, era un hacer que iba a provenir de un ser que él ya había sido hecho y definido por Dios. Si seguimos leyendo el cuadro, usted empieza a ver un hombre bajo autoridad, un hombre que tiene dominio, un hombre que empieza a tener gobierno. Se le ha dado de hecho un gobierno, y ese dominio que se le ha otorgado es sobre toda la creación. Todo lo creado está bajo el dominio del hombre. Ojo, este dominio que el hombre tiene no es algo que es propio de él, es algo que Dios le ha dado y se lo ha dado por gracia, ¿ok? Dios le ha otorgado por gracia al hombre este dominio, ¿ok? Entonces, este hombre ahora recibe algo, tiene de Dios, comparte una medida, tiene la imagen y semejanza de Dios y llega a ser, ¿ok?, la autoridad y el gobierno establecido en toda la faz de la tierra. ¿Okay? Revisemos algo aquí rapidito que las escrituras testifican de eso. Isaías, vamos a el libro del profeta Isaías, porque tiene que ver con la creación de este planeta, pero también con la creación del hombre. Isaías 45, vamos a considerar el verso 12 y luego el verso 18. El verso 12 dice: yo hice la tierra y creé sobre ella ¿a quién? Al hombre. ¿Ok? Ya usted ve propósito ahí. Diseño de creación, una razón de ser. 18. Porque así dijo el Señor, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Esa palabra habitada, recuerde, es la palabra yasab, ¿ok? Yasab. Su significado es ser señoreada o ser dominada. O sea, Dios no crea la tierra simplemente por crearla. Cuando la crea con una intención. Yo creo esta tierra porque quiero que esta tierra tenga alguien que ejerza dominio, gobierno y señorío en ella, ¿ok? Y por eso crea al hombre, para que el hombre pueda tener ese dominio y ese señorío sobre esa tierra. Por eso se le dice: fructifica
multiplica, llena la tierra, sojúzgala, administra todos los vastos recursos que hay en ella y ¿qué? Y señorea sobre ella. Entonces hay una intención marcada, hay un deseo de Dios. Así, de esa manera, seguimos leyendo el testimonio y encontramos, por ejemplo, que este hombre llega a ser esa autoridad sobre todo lo creado. Dios trae a él todos los animales que ha creado y ¿qué hace el hombre? Los llama por su nombre, ¿ok? Y dice ahí el texto, interesante, que hasta el día de hoy, aquel nombre que Adán le asignó a los animales sigue siendo presente, sigue siendo ¿qué? Vigente. Aquello es un cuadro que nos está mostrando algo, que nos está testificando algo. Y lo que nos está diciendo es, hay una primera creación, que es la creación natural, y esta creación natural tiene a un hombre que es Señor de ella. Este hombre, ojo, este hombre es figura ¿de quién? De Cristo. Pero esta primera creación también es figura de una nueva creación que estaba ¿qué? Por venir, ¿ok? O de una creación espiritual que estaba por venir o por manifestarse en su tiempo. Entonces el anuncio profético estaba diciendo, así como hay una primera creación natural y esta primera creación natural tiene a un hombre que gobierna sobre ella, así también en un futuro llegará una creación que espiritual, ¿ok? Es lo que hoy conocemos como la nueva creación. Y esta nueva creación también tiene a otro hombre sobre ella que la gobierna. Este otro hombre, la Escritura le llama el segundo hombre. Diga Cristo el Señor. Entonces, así como Adán era la autoridad completa, suprema, ¿ok? De esa primera creación, así Cristo también es que la autoridad completa y suprema de la nueva ¿qué? Creación de la cual tú y yo hacemos ¿qué? Hacemos parte, ¿ok? Entonces, todo lo que ha sido creado, todo lo que fue diseñado naturalmente, ¿ok? Que Dios trajo a la existencia, fue hecho con un propósito. Que eso testificara acerca de una realidad que espiritual, ¿ok? Y en toda esa realidad espiritual que estaba siendo testificada, lo que encontramos es que aparece Cristo, el Señor, como el centro, como el eje de esa creación natural. Luego, al hacer el recorrido de toda esa historia bíblica, pues ya sabemos lo que pasó y aconteció. El hombre desobedeció al Señor, comió precisamente de aquel árbol que no debía comer y entonces el hombre murió, ¿okay? Quedó descalificado. Ya nunca más ese hombre por sí mismo podía tener acceso al propósito de Dios, ¿okay? Aunque el hombre falló a ese propósito, el propósito de Dios siguió ¿qué? Intacto, perfecto, sin ningún tipo de ¿qué? De alteración, porque no se alteró el propósito, se alteró el individuo que Dios había establecido para que ejecutara e hiciera parte de ese ¿qué? Propósito. Y luego entonces dice que cuando se hubo cumplido el tiempo, Dios envió ¿a quién? A su hijo, nacido de mujer y nacido ¿qué? Bajo la ley, para que redimiese, ¿ok? A todos los herederos que estaban bajo la promesa. La intención de Dios nuevamente es traer, ¿ok? Al plano, ¿ok? Ejecutorial su propósito eterno ya de una manera plena, ¿ok? Real, consistente a través de su Hijo. Todo el Antiguo Testamento lo que volvemos a encontrar son precisamente esos tipos, sombras, figuras, cuadros que estaban testificando del Hijo, pero ahora el Hijo mismo había ¿qué? Llegado, el Hijo mismo se había encarnado, ¿ok? Para dar ejecución en sí mismo de ese plan y propósito que el Señor quería. Ahora, ¿qué es lo que el Señor siempre ha querido? ¿Qué es lo que el Señor siempre ha deseado? Bueno, lo que el Señor siempre ha querido y lo que el Señor siempre ha deseado es que pueda darse, ¿ok?
una realidad donde su Hijo llegue a ser, ¿ok?, absolutamente el gobierno completo y absoluto de todas las cosas. Que Cristo empiece a llenarlo todo para que Él sea, ¿qué?, el todo y en todos. Ese es el objetivo, esa es la meta, eso es lo que Dios busca, ¿ok? ¿Por qué eso es lo que Dios busca? Bueno, porque el Hijo es exactamente la gloria del Padre, el Hijo es exactamente la voluntad del Padre, el Hijo es exactamente el brillo del Padre, el agrado del Padre y el placer del Padre. Por eso la intención de Dios es que ese Hijo sea formado en cada uno de ¿qué?, de nuestros corazones, ¿ok? Cuando Dios mira, Dios está viendo ¿a quién? A su Hijo, y lo que quiere precisamente es que formar a su Hijo en cada uno de nosotros. Ese es el deseo, esa es la intención divina. Vamos a ver otro cuadro de eso en Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8 es un capítulo donde la sabiduría habla, ¿ok? No es que Proverbios capítulo 8 hable de la sabiduría, no, la sabiduría habla en Proverbios capítulo 8, la sabiduría testifica, ¿ok?, de una manera muy personal, ¿ok? Entonces es Cristo mismo, el Hijo mismo, personificado aquí en este capítulo como ¿qué? Como la sabiduría, ¿ok? Y lo traigo a colación porque al final de este capítulo vamos a ver cómo es el deseo del Padre compartir esta sabiduría con los hijos de los hombres, ¿ok? Así es que ahí en Proverbios capítulo 8 dice el versículo número 4, hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en ¿qué? En cordura, oíd, porque hablaré ¿qué? Cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Mi boca habla verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, y no hay en ellas cosas torcidas ni perversas. El verso 10 dice, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo la sabiduría, dice, habito con la cordura y hallo la ciencia ¿qué? De los consejos. El 17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan ¿quiénes? Los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Habla acerca de unas veredas que ella tiene, le llama veredas de justicia por las cuales guía, y habla de unas sendas por las cuales también ministra y se llaman sendas de juicio. ¿Para qué? Verso 21 dice, para hacer que los que me aman tengan ¿qué? Su heredad, y que yo llene ¿qué? Sus tesoros. El Señor me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. ¿Ok? Eso está hablando de eternidad. Por eso en el 23 dice, eternamente tuve ¿qué? El principado. Está hablando del Hijo. Desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui ¿qué? La palabra ahí es manifestada. Cuando usted busca en el original hebreo, la traducción es manifestada, ¿ok? No puede ser engendrado en el concepto del español que usted y yo conocemos, porque Cristo jamás fue engendrado. Cristo es eterno, coexiste con el Padre, siempre ha coexistido con el Padre y siempre ¿qué? Coexistirá con el Padre. Cristo no es algo ni alguien que ha sido creado, Él es el creador, ¿ok? Y el principio y el fin, el alfa y el omega, el primero
y el último. Así es que dice, antes de los abismos yo fui manifestada, y antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, y antes de los collados, ya había sido yo que manifestada. Esta sabiduría que sobrepasa todo entendimiento, dice el apóstol Pablo, ¿ok? Esta sabiduría dice, cuando yo formaba los cielos, verso 27, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo de la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos y cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, dice, con él estaba yo. ¿Qué hacía? Ordenándolo todo. Vamos a ir a Juan capítulo 1 para que usted vea ese cuadro ahí, versículos 2 y 3. Evangelio de Juan. ¿Qué dice el versículo 2 y 3 del capítulo 1 de Juan? ¿Cómo dice? Este era en el principio con Dios. ¿Qué más? Ajá. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho hubiese podido, ¿qué? Ser hecho. ¿Ok? Entonces con él estaba yo ordenando lo que todo, y era ¿qué? Su delicia de día en día. ¿Quién era la delicia del Padre de día en día? Cristo el Señor, el Hijo. Él era la ¿qué? La delicia del Padre. Por eso una noticia para los hombres, cuando el Señor sale del río Jordán, que está siendo lavado por Juan, cumpliendo toda justicia, y se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Algunas traducciones muy antiguas dicen, este es mi Hijo amado en quien siempre he tenido complacencia. Por eso es que el testimonio de Proverbios 8 dice, con él estaba yo ordenando lo que todo, y era que su delicia de día en día. Entonces, la delicia del Padre siempre ha sido su Hijo, ¿ok? Y este Hijo, ¿ok? Se ha constituido en el placer del Padre. Otro testimonio lo encontramos en Mateo capítulo 17. Y ahí en Mateo capítulo 17, recuerden, está la narrativa de aquel episodio que aconteció en el monte de la transfiguración. El Señor lleva consigo 3 discípulos, ¿ok? Sube al monte y empieza un proceso en su rostro de un brillo que resplandece, ¿ok? Y que no es un resplandecer natural ni normal, es un brillo divino, ¿ok? Y la narrativa nos dice que a su lado aparece ¿quién? Moisés, y al otro lado aparece Elías, ¿ok? Y en aquel cuadro se oye también una ¿qué? Una voz del cielo. ¿Y qué dice esta voz? Este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia, a él ¿qué? Oíd. Y todavía no había terminado el Padre de decir aquello cuando Moisés desaparece del cuadro, Elías desaparece del cuadro, y solo queda ¿quién? Cristo el Señor, ¿ok? Como el cumplimiento, como la sustancia real de toda la ley, ¿ok? Estando representada por Moisés, y de todos los profetas estando representados por ¿quién? Por Elías. Pero el punto que traigo a colación que es que nuevamente Dios insiste, el Padre, en el mismo principio. Este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. Entonces, él era su delicia de día en día, teniendo solaz o teniendo placer delante de él, dice, en todo tiempo. Entonces, solo por un instante visualice eso, ¿ok? Porque en esta narrativa que él viene describiendo en Proverbios 8, todavía el hombre no ha sido creado, ¿ok? Dios está ejecutando
su acto creativo. Y Dios está ejecutando su acto creativo por medio de su Hijo y para su Hijo y en su Hijo. Y en esa ejecución el Padre está teniendo ¿qué? Placer, el Padre está teniendo delicia y el Padre está teniendo ¿qué? Deleite. Él se está complaciendo en absolutamente todo lo que está haciendo, porque lo que está haciendo lo está haciendo en el Hijo de su deleite y lo está haciendo en el Hijo de su placer. Hebreos 11:3 testifica acerca de eso. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido ¿qué? El universo, de modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios, del Hijo. ¿Okay? El punto que quiero afirmar es que en toda esta creación el Padre está pleno, el Padre está completo, el Padre está desbordante de dicha, de gozo, de plenitud, de satisfacción, de deleite, porque está compartiendo en intimidad ¿con quién? Con su Hijo, y su Hijo es la razón de ser de su deleite y la razón de ser de su placer. Cuando Dios crea al hombre, Dios está creando a este hombre como figura de ese Hijo. ¿Ok? Lo crea como figura del Hijo, lo cual esa creación ya de inmediato está contenida dentro del placer y el deseo de Dios. ¿Ok? Y ahora miren lo que testifica aquí Proverbios 8, el verso siguiente. Verso 31. Dice, me regocijo en la parte habitable ¿de qué? De su tierra. ¿Ok? Y mis delicias son con los hijos ¿de qué? De los hombres. Mis delicias, dice Dios, son con los hijos ¿de qué? De los hombres. O sea que ya de antemano empezamos a ver que el Señor está anunciando y está profetizando que la razón de ser por la cual usted y yo hemos sido creados y hemos venido a existencia es para participar de las delicias de Dios. Pero las delicias de Dios se encuentran en la delicia de Dios. Repito, usted y yo hemos sido creados. Usted y yo hemos sido traídos a existencia. ¿Okay? Usted y yo no estamos aquí por una casualidad. ¿Okay? Hemos sido creados bajo un propósito. Hemos sido creados bajo un diseño. Y hemos sido creados para llegar a ser partícipes de las delicias de Cristo el Señor. ¿Ok? Pero las delicias de Cristo el Señor, ¿de quién emanan? De Él mismo. Cristo es la gran delicia de Dios. Cristo es el gran placer de Dios. ¿Ok? Por tanto, usted y yo hemos sido creados para llegar a experimentarlo a Él. Y en la medida que lo experimentamos a Él, entonces ese propósito de creación en usted y en mí se empieza a hacer ¿qué? Real, evidente, contundente, ¿ok? Testimonial, vivo, en la medida que podemos participar ¿de quién? De Él, de Cristo el Señor. Luego se siguen dando algunas luces en términos y lenguaje profético que dice el 32. Ahora pues, hijos, ¿qué? Oídme, oídme, ¿ok? Y bienaventurados los que guardan, ¿qué? Mis caminos. Atended el consejo y sed, ¿qué? Sabios y no lo menospreciéis. Pero observe el principio de dónde emana. Hijos, ¿qué? Oídme. ¿Okay? El hombre es creado para venir a una comunión con Dios, es creado para venir a una comunión con Cristo, es creado para venir a una comunión en Cristo. ¿Okay?
Permítanme y abro aquí un paréntesis para recordar un principio, que siempre es bueno recordar el principio. Cuando el hombre es creado, recuerde, y es puesto en el huerto del Edén, Dios le provee a este hombre dos tipos de árboles para que este hombre sea alimentado y sea nutrido. Un tipo de árbol se encuentra en Génesis 1:29. Usted lo encuentra, dice que es todo árbol que es delicioso a la vista, bueno para comer, ¿ok? Todo árbol en que hay fruto, cuya semilla está ¿qué? En él, ¿ok? Entonces, Dios está proveyendo un tipo de árbol natural que tiene un alimento natural que procede ¿de dónde? De la tierra, para que nutra la parte ¿qué? De la tierra del hombre, que es su cuerpo físico. Entonces, para su cuerpo físico, Dios le proveyó un alimento, y es un alimento ¿qué? Físico y natural. Pero ese hombre no solamente era un cuerpo hecho del polvo de la tierra, ese hombre también era un ser interior, ¿ok? Dios sopló en él ¿qué? Aliento de vida, y este hombre vino a ser un ser o un alma ¿qué? Viviente. Entonces, para este alma viviente y para este ser interior, Dios proveyó otro tipo de árbol, que es el que se conoce como el árbol de vida, ¿ok? Que se testifica ahí en Génesis capítulo 2, versículo 9. Ese árbol de vida tiene un fruto. Su fruto se llama fruto de ¿qué? De vida, ¿ok? Hoy sabemos ya que ese árbol de vida estaba testificando ¿de quién? De Cristo. Y que esa vida estaba testificando ¿de quién? De Cristo. Por tanto, desde el principio, que es lo que Dios nos muestra, tú has sido creado y te he traído a existencia para que disfrutes de Cristo, para que te nutras de Cristo, para que te alimentes de Cristo, para que Cristo sea tu sustento y para que tú llegues a ser uno con Él y Él que contigo. Eso fue diseñado desde el principio. Por eso, cada vez que aquí en este lenguaje profético del 32 se empieza a hablar, usted empieza a ver el orden. Y el orden es, ahora pues, hijos, que oídme. Oír la palabra ¿de quién? De Cristo. ¿Quién es el verbo de Dios? Cristo. ¿Quién es la palabra viviente? Cristo. ¿Quién es la palabra viva y eficaz? Cristo. ¿Quién es esa palabra que es espíritu y vida? Cristo. ¿Cuál es el llamado? Oídme. Que el oído esté ¿qué? Presto y atento, y va más allá de un simple oído ¿qué? Natural. Es el oído ¿qué? Espiritual, ¿ok? Así es que oídme, bienaventurados los que guardan mis ¿qué? Mis caminos, mis instrucciones, mis palabras, pero palabras que son ¿qué? Vivas, ¿ok? Atiendan mi consejo, sed ¿qué? Sabios, no lo menosprecien. Bienaventurado el hombre que ¿qué? Que me escucha. ¿Okay? Una vez más, es un oír como espiritual. Pablo habla de este oír. Efesios 4, ayúdeme ahí por favor. Versículo 20. Efesios 4, versículo 20. Pablo habla de este oír. Solo para que lo tenga en cuenta, del versículo 17 al 19, Pablo hace una descripción del hombre natural que se encuentra sin Cristo. El hombre que está muerto. Se encuentra muerto en sus delitos y ¿qué? Y sus pecados. Y Pablo empieza a definir la condición de cómo se encuentra ese individuo. Está entenebrecido, ¿ok? Ha perdido toda sensibilidad al Espíritu de Dios. Y cuando llega el verso 20, entonces Pablo dice, mas vosotros, le está hablando a la iglesia de Éfeso y le dice, mas vosotros no habéis ¿qué? Aprendido así, ¿cómo dice? A Cristo. Aprendido así a Cristo. No dice aprendido así acerca de Cristo. Porque el apóstol Pablo no está hablando de un aprendizaje como una información que recibimos
acerca de un conocimiento que lo describe a Él. Me explico. Nosotros podemos ir a las Escrituras y en las Escrituras leer y releer, y vamos a las cartas paulinas y leemos y volvemos a leer y aprendemos todos los textos que hablan acerca de ¿qué? De Cristo y que describen ¿qué? A Cristo. Eso no quiere decir que estamos aprendiendo a Cristo. Estamos aprendiendo acerca de Él. Porque es un conocimiento que nos está dando una descripción de ¿qué? De Él. Pero Cristo es la sustancia que viva. Cristo es la verdad misma. Por eso, para llegar a conocerlo a Él, ese Cristo tiene que ser ¿qué? Revelado. ¿En dónde? En nuestros corazones. Así lo conoció Pablo. Y así cada uno de nosotros lo estamos ¿qué? Conociendo. De lo contrario, si no es así, entonces no lo estamos conociendo. Recuerden que Pablo era un hombre que ya todos conocemos su historial, fariseo de fariseos, se conocía las Escrituras de arriba abajo, pero efectivamente no conocía al Señor de quien las Escrituras estaban ¿qué? Testificando. Por eso cuando el Señor se le aparece, lo que Pablo le nace, le brota de su corazón, ¿ok? Es, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le responde, yo soy ¿qué? Jesús, a quien tú ¿qué? Persigues. Entonces ahí empieza lo que Pablo narra en Gálatas capítulo 1, como cuando al Padre le plació ¿qué? Revelar a su Hijo en mí, ¿ok? Para que yo pudiese predicarle entre ¿qué? Entre los gentiles. Entonces hay un conocimiento vivo donde ese Cristo eterno empieza a ser ¿qué? Revelado o manifestado en el corazón, y de esa manera lo empezamos a ¿qué? A oír, ¿ok? El Espíritu que da vida, el Espíritu vivificante le llama Pablo. Entonces ese Espíritu habla, ministra ¿qué? A nuestros corazones. Por eso Pablo dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y mira lo que sigue en el verso siguiente. ¿Qué dice en el verso 21? ¿Cómo? ¿Si qué? Si en verdad ¿qué? Si en verdad le habéis oído. ¿De qué Cristo está hablando Pablo aquí? ¿Del encarnado o del resucitado como espíritu vivificante? Pues del resucitado como espíritu ¿qué? Vivificante. Por tanto, Pablo no está diciendo si le han oído haciendo memoria, ¿ok? De algún discurso que había dado el Señor, porque ninguno de ellos lo conoció en la ¿qué? En la carne. Entonces esa expresión, si en verdad le habéis ¿qué? Oído, va dirigido al Cristo que en ellos estaba haciendo ¿qué? Revelado. ¿Dónde le estaban oyendo? ¿O dónde se suponía que debían oírle? En el interior ¿de qué? De su corazón. Por eso le dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él, ¿cómo? Enseñados, conforme a la verdad que está ¿qué? En Jesús. Y esa es una, mis amados, y ya volvemos ahí a Proverbios 8, de las grandezas que tiene este nuevo pacto. Una de las grandezas que tiene este nuevo pacto es que Dios nos enseña por medio del Espíritu de Cristo. Nos enseña a todos y cada uno de nosotros, ¿ok? Dios nos enseña al corazón. Eso está profetizado. Te busca las profecías que se declararon en el Antiguo Testamento acerca de este nuevo pacto. Y dice Dios, yo enseñaré a todos, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Ok? Dios está presto ¿para qué? Para enseñarnos. ¿Ok? Y se requiere, si hay algo que se requiere,
Se requiere humildad y mansedumbre para ser ¿qué? Enseñados. Porque si yo creo que no necesito que Dios me enseñe porque ya yo sé casi más que Dios, entonces ¿cómo Dios me enseña? ¿Ok? Se requiere humildad y ¿qué? Y mansedumbre. ¿Okay? ¿Quién es el ejemplo perfecto de humildad y mansedumbre? Tenía tanta autoridad acerca de eso que dijo, aprendan de mí. ¿Aprendan de mí qué? Que soy manso y que soy humilde ¿de qué? De corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Aprended de mí. Y luego habla de su yugo, que es fácil, y luego habla de su carga, que es como ligera. Entonces hay un yugo que hay que llevar. Hay una carga que hay que llevar, ¿ok? Y es un yugo de aprendizaje, es un yugo de instrucción, es una carga de enseñanza, pero para llevar ese yugo, que es fácil, y esa carga que es que ligera, ¿qué se necesita? Humildad y mansedumbre para ser ¿qué? Enseñados por él. Aquí necesitamos entender que todos necesitamos ser enseñados por él. Aquí nosotros no estamos para enseñarle a Dios. Estamos para que Dios nos enseñe a nosotros. Por eso es un camino nuevo y es un camino ¿qué? Vivo. ¿Qué dice también el testimonio profético escritural de este camino? Que es un camino por el cual nadie antes había ¿qué? Caminado. Por este camino, la única manera de conocerlo es caminándolo. ¿Ok? Este camino no se aprende porque otro nos cuente cómo es el camino. ¿Okay? Nos pueden dar instrucciones. ¿Okay? Quizás nos puedan ayudar, pero la única manera de conocer el camino es cuando uno ¿qué? Lo camina. Porque es un camino, una vez más, nuevo y es un camino ¿qué? Vivo. ¿Okay? Y cuando se habla de nuevo, en la consistencia de todo lo que tiene que ver con el nuevo pacto, no es nuevo de la palabra neos en el griego, como si fuera algo novedoso, no. Es nuevo en cuanto a sustancia, esencia y naturaleza, porque es la sustancia y esencia ¿de qué? De Dios. Por tanto, solo Dios lo puede ¿qué? Enseñar, solo Dios lo puede proveer, ¿ya? Así es que de esa manera es como empezamos a conocer a Dios, aprender de Él, escucharlo a Él. ¿Okay? Otra vez volvemos a Proverbios 8:34. Y vuelve y dice en el 34, bienaventurado el hombre que ¿qué? Que me escucha. Bienaventurado el hombre que ¿qué? Que me escucha. ¿Okay? Cuando el hombre verdaderamente escucha al Señor, cuando el hombre verdaderamente se vuelve su corazón al Señor, entonces el Señor empieza a enseñarnos su verdad. El Señor empieza a enseñarnos su palabra viva y la manera como Dios la enseña es que la escribe en nuestros corazones. ¿Okay? No me pregunte cómo la escribe, pero Él la escribe. La escribe, dice, yo escribiré mis palabras, yo escribiré mis leyes. ¿En dónde? En vuestras mentes y en vuestros ¿qué? Y en vuestros corazones. ¿Ok? Y cuando Dios escribe su ley, su mandamiento, ¿ok? Que no es otra cosa que su palabra viva y eficaz, ¿ok? La palabra que vive y permanece para siempre, la escribe en nuestra mente y la escribe en nuestro ¿qué? En nuestro corazón, ya nadie la puede borrar. Y esa palabra llega a ser una palabra ¿qué? Real. Y esa palabra llega a ser una palabra ¿qué? Verdadera. ¿Ok? ¿No le ha pasado a usted muchas veces que se quiere acordar de un versículo bíblico y sufre? ¿Okay? Ya hoy sufrimos poco porque tenemos al amigo Google. Y eso vamos y buscamos enseguida y él nos referencia en la concordancia dónde es que puede estar aquella palabra. Pero cuando Dios escribe esa palabra se va haciendo ¿qué? Vida, realidad, carne en nosotros. ¿Ok? Sustancia en nosotros. Y así de esa manera el Señor enseña. Así es que dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla, hallará ¿qué? Hallará la vida y alcanzará el favor de Dios.
Mas el que peca contra mí, defrauda ¿qué? Su alma. Y todos los que me aborrecen aman ¿qué? La muerte. Entonces, el principio que quiero que identifiquemos es que desde la eternidad el Padre ha tenido placer. Desde la eternidad el Padre ha tenido deleite. Desde la eternidad el Padre ha tenido disfrute, pero ese placer, deleite y disfrute del Padre es su Hijo. Y Él lo que siempre ha deseado es compartir o hacernos partícipe de su Hijo. ¿Okay? El propósito tiene que ver exactamente con eso. Romanos capítulo 8. Vamos allí. Romanos capítulo 8. Y Romanos capítulo 8 declara el apóstol Pablo lo siguiente, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien, ¿ok? Eso es algo también que lo podemos dejar ahí para desarrollarlo ampliamente. ¿Cómo se llega a amar a Dios? ¿Ok? Dios, hablando de ese principio, dice, bueno, ustedes me pueden amar porque yo los he amado primero. Nadie puede llegar a amar a Dios si primero no experimenta en él mismo el amor de ¿qué? De Dios. Primero el amor de Dios tiene que ser real en nosotros. ¿Ok? Y ese amor de Dios en esa sustancia y naturaleza es lo que nos lleva ¿a qué? A amarlo a Él. Entonces, aquellos, sabemos, dice que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿qué? A bien. Esto es a los que conforme a ¿qué? A su propósito. A su propósito son ¿qué? Llamados. ¿En quién está la centralidad de ese propósito? En el Hijo. Porque a los que antes conoció, también ¿qué? Los predestinó. La palabra es proorizo, preparar un camino de manera anticipada, ¿ok? Les preparó un camino de manera anticipada. Eso fue lo que Él hizo al predestinarnos. Prepararnos un ¿qué? Un camino de manera anticipada. ¿Quién es ese camino? Ese camino es su Hijo. Ese camino es Cristo. ¿Ok? Por eso es que ese camino se nos preparó de una manera como anticipada. Cristo el Señor. ¿Para qué nos predestinó? ¿Para qué se nos preparó anticipadamente ese camino que es Cristo? Para que fuesen hechos estos hombres que conformes a la imagen del Hijo. ¿Vio? Para que fuésemos hechos conformes a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre ¿qué? Muchos hermanos. ¿Ok? El molde exacto, la figura perfecta, la sustancia perfecta, la esencia perfecta, y los muchos hermanos salgan de Él y sean como Él es, y sean conformados como Él es. En eso consiste la esencia de este propósito que es eterno, en ser hechos y en ser conformados a la imagen de ¿qué? Del Hijo. Y esa es en realidad la razón de ser por la cual usted y yo estamos existiendo en la faz de esta tierra. Para ser hechos y ser conformados a la imagen de ¿qué? De Cristo. A partir de esa hechura, a partir de esa conformación, a partir de ese proceso formativo de Cristo en nosotros, entonces Dios puede usarnos como a Él le plazca. Imagínense todo lo que Dios puede hacer, desea hacer, tiene ya establecido, tiene ya planificado, ¿ok? Pero usted y yo tenemos que ocuparnos y centrarnos en esta realidad de que el Hijo sea ¿qué? Formado en nosotros, ¿ok?
Todas estas epístolas hablan exactamente de esa misma realidad. Miremos otro cuadro. Está en Corintios, la primera carta, capítulo número 2. Primera carta de Corintios, capítulo número 2. Tengamos en cuenta este principio. Pablo menciona en el verso 23 y 24 del capítulo 1 lo siguiente, dice: pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Primera de Corintios 1, 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Okay? Y dice que para los judíos ciertamente es que tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, ¿Cristo qué? Cristo poder de Dios y qué? Y sabiduría de Dios. Basado en ese principio, Pablo empieza el capítulo 2 y dice: así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, hablando de sabiduría ¿qué? Humana, ¿ok? Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado. ¿Okay? Ahí está hablando él realmente del Cristo que revelado. ¿Okay? Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho ¿qué? Temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de ¿qué? Y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. No esté fundada en la sabiduría de los hombres, ¿ok? Sino en el poder de ¿qué? De Dios. ¿Quién es este poder? Cristo. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo. Entonces Pablo lo que está diciendo es: señores, yo llego a ustedes. Cuando llego a ustedes, llego con mucho temor, llego con mucho temblor, porque no quiero transmitirles a ustedes palabras humanas acerca del Señor. Lo que quiero es transmitir el Espíritu y el poder que son ¿qué? Cristo mismo. Quiero compartirles un Cristo ¿qué? Revelado. Quiero compartirles a un Cristo real. Quiero compartirles a un Cristo que es sustancia ¿qué? Viva, para que la fe que ustedes tengan no esté fundada en sabiduría humana, sino esté fundada ¿en quién? En Cristo mismo, que es el fundamento verdadero. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría. Pero en mente, ¿qué tiene Pablo? Cuando Pablo habla de sabiduría, ¿de quién está hablando Pablo? De Cristo. Nosotros hablamos Cristo. ¿Cuál es el lenguaje del Padre? Cristo. ¿Ok? Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Habló a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado en Hijo. Nos ha hablado en el Hijo. Nos ha hablado ¿en qué? En Cristo, la sabiduría divina y eterna. Por eso dice: señores, hablamos sabiduría, hablamos Cristo mismo entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez, ¿ok? Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Quién es esta sabiduría de Dios? Cristo, ¿ok? Y dice: la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, ¿para qué? Para nuestra gloria. Esta sabiduría fue predestinada. ¿Cuándo fue predestinada? Antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra ¿qué? Gloria. ¿Qué leímos en Romanos? Que nos predestinó para ser hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo.
Cristo mismo. Esta sabiduría es Cristo mismo, predestinada ¿cuándo? Antes de los siglos, para nuestra gloria. ¿Cuál gloria? ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Cuál es la gloria del Padre? Bueno, cuando usted busca la esencia y el significado de esta gloria, se le define como el peso completo de Dios. La gloria es la sustancia divina, la plenitud de lo que Dios es, su propia ¿qué? Esencia. ¿En quién se resume todo eso? En Cristo. A Dios el Padre nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Ok? Él, el Hijo. Por eso Hebreos 1:3 que dice que Él, el Hijo, siendo el resplandor ¿de qué? De su gloria y la imagen misma ¿de qué? De su sustancia, y quien sustenta todas las cosas mediante la palabra de su poder. O sea, todo está centralizado allí, en Él. Así es que dice que esta sabiduría oculta, Dios la predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Por eso Pablo habla de Cristo como el misterio escondido en Efesios, pero que ahora ha sido ¿qué? Revelado por medio de sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu. Luego en el 8 del capítulo 2 ahí de Primera de Corintios dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo ¿qué? Conoció. Diga, a Cristo no se puede conocer según la carne. No hay manera. No hay manera de conocerlo según la carne. Cristo tiene que ser revelado en nuestro espíritu, en nuestro interior. De otra manera no se puede conocer, ¿ok? Porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado ¿a quién? Al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito. Como está escrito. Usted va a Isaías 64 y allá lo encuentra. Ahí está escrito. Pablo está tomando aquella palabra profética que Dios habló por Isaías. Y él la escribe y la declara así. Cosas que ojo ¿qué? No vio. Ni oído ¿qué? Oyó. Ni han subido en corazón de ¿qué? De hombre, son las que Dios, una vez más observe, ha preparado para los que le aman. La palabra que está en Isaías profética dice para los que le esperan o para los que tienen la expectativa de él. Pablo entiende que ese esperar y esa expectativa es una evidencia de ¿qué? Del amor de Dios, porque el que le ama está continuamente en la expectativa de él, de su aparecer, de su realidad, de su brillo, de su resplandor en el corazón. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es, humanamente nadie puede accesar a esta realidad. Humanamente nadie puede accesar a esta ¿qué? A esta verdad. Por eso ningún ojo natural ha visto esta sabiduría. Ningún oído natural ha oído esta sabiduría. Nunca esta sabiduría ha subido en un corazón, ¿ok? Humanamente hablando. Pero Dios ha preparado esta sabiduría, que es ¿quién? Cristo el Señor, para que ellos la puedan ¿qué? Vivir, conocer, experimentar. Pero Dios nos la reveló a nosotros ¿qué? Por el Espíritu, ¿ok? Ese Espíritu todo lo escudriña, aunque lo profundo de Dios. Verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos ¿qué? Lo que Dios nos ha concedido. Entonces, mis amados, para ir recapitulando, ¿cuál es la esencia de este propósito? ¿Quién es la centralidad de este propósito? ¿Cuál es la razón de ser de este propósito? ¿En quién está girando este propósito? Nosotros hemos sido llamados por Dios para participar de dicho ¿qué? Propósito. Pero este propósito en su existencia y en su realidad no es simplemente algo, es Él, el Hijo. Y lo que Dios quiere es que ese Hijo sea ¿qué?
formado en nosotros, que nosotros seamos hechos conforme a su propia ¿qué? Imagen. Y entonces Dios eterno, desde la eternidad y hasta la eternidad, ha tenido su placer, ha tenido su dicha, ha tenido su deleite. ¿En quién? En su Hijo, y ha querido compartir a su Hijo con nosotros. Ha deseado compartir a su Hijo con nosotros, para que su Hijo sea ¿qué? Formado en nosotros. Y esa es la gran y excelente noticia del Evangelio. Dios quiere tener muchos hijos que sean de la misma imagen, clase y sustancia de su Hijo. Hebreos capítulo 2 vuelve a sustentar el mismo principio que ya hemos estado considerando. Hebreos capítulo 2. Dice, verso 9 de Hebreos 2. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que ¿qué? Que los ángeles. A Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase ¿qué? La muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas que subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria. ¿Quién es la razón de ser de esta gloria? Cristo. Esa expresión, llevar muchos hijos a la gloria, es llevar muchos hijos a la imagen y conformación de aquel que es la gloria del Padre, que es ¿quién? Cristo mismo. Perfeccionase por aflicción al autor de la salvación, ¿de qué? De ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios que me dio. Así es que quería en esta noche compartir eso con ustedes, esta introducción acerca de este propósito divino, de la centralidad que tiene este propósito divino, de la expectativa que Dios tiene con respecto a él, y que cada uno de nosotros lleguemos verdaderamente a experimentar esa formación del Hijo en nuestros corazones. En eso el apóstol Pablo trabajaba de manera incansable una y otra vez, ¿ok? Y por eso declaró a los hermanos que estaban en Galacia y les dijo, hijitos míos, ¿ok? Hijitos míos. La expresión es como, todavía son unos niños todavía, unos infantes. Todavía no han alcanzado realmente su madurez, ¿okay? Se dejan mover de un lado para otro. No tienen clara esta centralidad, ¿okay? Pero yo vuelvo a sufrir, les dice, por ustedes una vez más dolores de parto, ¿okay? Porque tengo mi meta clara, mi propósito claro, mi enfoque claro. ¿Cuál? Que Cristo sea ¿qué? Formado en ustedes. Ese era el deseo, ¿okay? Ese era el corazón apostólico. Que Cristo sea ¿qué? Formado en los corazones. ¿Okay? Y esa creo que es parte de la esencia de lo que debe definir realmente un corazón apostólico. ¿Okay? No quiero criticar realmente a nadie, pero hoy en día hay un tipo de apostolado que lo que quiere es producir hijos a la imagen de esa persona. Pero no estamos llamados, ¿ok?, a que se reproduzca nadie a la imagen de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para que se reproduzcan a la imagen de nosotros? Es que se reproduzcan a la imagen de ¿quién? De Él, de Cristo, del Hijo el Señor. ¿Ok?
Y por eso es que toda enseñanza, todo mensaje tiene que ir allí, en esa centralidad, en esa sustancia, ¿okay? Para que el corazón de todos los hijos pueda realmente ser expuesto a la verdad y sustancia del Hijo, y el Hijo pueda ir tomando cabida y pueda ir tomando gobierno cada vez más en nuestros corazones. Amén, amados. Bueno, paz de Dios y un fuerte abrazo para todos. Feliz descanso.